A nombre del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, le damos la más cordial bienvenida a esta plática patrocinada por la compañía WIN de México y Piosa. Agradecemos la asistencia del ingeniero Sergio Martínez, gerente nacional de ventas de WIN México, ingeniero Moisés Silva, gerente nacional de ventas Piosa, ingeniero José Fernández Treviño, gerente de ventas Norteamérica Piosa, ingeniero José Luis Escobar Saucedo, gerente de servicio técnico de WIN México y ponente de esta noche, el licenciado Janitzio Rodríguez, presidente del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey y colaborador de Pinturas La Sultana. A continuación, la conferencia Emulsiones Ecológicas Base Agua, tecnologías enfocadas a cumplir con las restricciones ambientales y de salud. Les pido un aplauso, por favor, para el señor Luis Alberto Escobar Saucedo, gerente técnico de WIN México. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por el tiempo. Gracias al Instituto, gracias a la NAFAPIT, gracias a Piosa por la invitación. Pues bueno, entramos en tema. El tema del día de hoy vamos a platicar sobre emulsiones ecológicas base agua, tecnologías enfocadas a cumplir con las restricciones ambientales y de salud. La intención es presentarles a grandes rasgos por qué es importante migrar o transformar todo lo que fabricamos, todo lo que hacemos ya a una versión más ecológica y más amigable. Y de entrada, el esqueleto, la estructura de las pinturas arquitectónicas y los impermeabilizantes elastoméricos, pues es la resina, ¿no? Entonces, de ahí partimos para empezar a transformarnos, a ver cómo podemos mejorar nuestras formulaciones cumpliendo ciertas regulaciones. Desafortunadamente, en México estamos bastante atrasados en cuanto a regulación, pero los que nos dedicamos a la parte de exportación, pues ya nos limita el exportar nuestros productos por ciertas regulaciones que hay en algunos países. Bueno, como contenido vamos a hablar a grandes rasgos sobre restricciones internacionales. Vamos a hablar de qué se considera una emulsión ecológica, o por qué podemos hablar de que una emulsión es ecológica. La parte de las tendencias, hacia dónde tenemos que buscar alternativas de materias primas y aditivos para lograr obtener una emulsión que le vamos a llamar ecológica. Y finalmente, las emulsiones que tenemos en portafolio de WIN, ya como tal, las versiones ecológicas de los productos que ustedes regularmente conocen, pero ya con estas modificaciones. En cuanto a restricciones internacionales, pues la REACH es una de las digamos, más avanzadas en cuanto a las restricciones, la de la Unión Europea como tal. A lo mejor han de pensar que a nosotros no nos afecta mucho. Sin embargo, la adquisición de materias primas, que prácticamente el 70-80% son de importación y muchas vienen de la Unión Europea. Entonces sí hay que tener ciertos cuidados con lo que estamos comprando, con lo que estamos recibiendo, porque también ya las regulaciones para la importación también ya son un poco complicadas, ¿no? Se basan en reglamentos de la Unión Europea que restringen el uso de sustancias químicas por su toxicidad o por su riesgo para la salud o para mantos acuíferos. Y en Estados Unidos, pues la famosísima y bien querida Proposición 65 de California, ¿no? Que nos da muchos dolores de cabeza a muchos de nosotros, porque restringe y se basa mucho en la CFR y se basa mucho en el OSHA, que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que es mucho para la parte de los trabajadores. Entonces, esta Proposición 65 regula o tiene más restricciones todavía para llevar producto a Estados Unidos que la misma, el REACH de la Unión Europea. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Para nosotros, posiblemente dices, el REACH no es tan importante para nosotros. La Proposición 65 de California, a lo mejor no mandamos producto a Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí en México? El sistema globalmente armonizado. Es el que nos rige la regulación, el control, la restricción de algunas sustancias por el riesgo. Y bueno, hay países en Latinoamérica que también llevan el mismo sistema, se normatizan a final de cuentas bajo el régimen del sistema globalmente armonizado, que
conocemos es el libro Púrpura, y si no recuerdo ahorita vamos en el libro Púrpura va en la 7ª edición, me parece. Entonces cada país se acomoda a lo que necesita, a los requerimientos de cada uno de los países, acomoda su legislación a una versión del libro Púrpura. Sobre esa versión hace su regulación, o algunos países no tienen alguna regulación, pero se basan en algunos lineamientos del GHS, ¿no? Entonces, por ejemplo, México, Estados Unidos, aparte de todas las restricciones que tiene por la Proposición 65 de California, pues también tiene su legislación bajo el GHS. Canadá, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, también ya son países que tienen sus regulaciones. Nosotros en México nos regulamos bajo la norma 018. Esta norma 018 está basada en la 6ª edición del libro Púrpura, y somos de los países que tenemos la regulación con una de las versiones más actualizadas del libro Púrpura. Hay países que regulan con la 1ª edición, con la 2ª. En México estamos regulados y la norma 018 está regulada con la 6ª edición del libro Púrpura. Entonces, pues mal que bien, tenemos un poquito más de avance en cuanto a la restricción. No llegamos a condiciones como las que tienen la Unión Europea y Estados Unidos, pero estamos tratando también de controlar todo lo que es riesgo para la salud. Vamos a ver la parte de emulsiones ecológicas. ¿A qué le llamamos emulsión ecológica o a qué le podemos llamar emulsión ecológica? Una emulsión ecológica se puede considerar aquella que no tiene o que está libre de los siguientes materiales. Todo lo que es contenidos de alquil fenol etoxilados. Todo lo que nosotros conocemos como APOs, todo lo que es APOs, NPO, NPE, OP, todo lo que traiga fenol en su cadena está ya restringido. ¿Vale? Del otro lado también todo lo que es plastificantes a base de ftalatos. ¿Vale? El DBP, el DOP, el DMP, ya son productos que están restringidos, que si queremos lograr obtener un producto ecológico que podamos usar de una manera más amigable, que podamos formular o fabricar algún producto para exportación, donde los lineamientos y controles están muy restringidos, hay que eliminar completamente estas materias primas. Otro de los factores para considerar una pintura ecológica, bueno, esto ya lo sabemos de cajón, es libre de metales pesados, de forma intencional. Sabemos que el agua que ocupamos, algunos aditivos, algunas materias primas pueden contener ciertas trazas de metales pesados. Y eso lo regula, aquí en México lo regulamos con la norma 252, que también te dice los parámetros máximos permisibles de metales pesados contenidos en un producto. Y bueno, la idea es que no los tenga o que no los agreguemos de manera intencional. Y por otro lado, los VOCs o los COP, ¿no? Compuestos volátiles orgánicos. Lo que nosotros procuramos es obtener o presentarles emulsiones que estén por debajo de los 100 gramos por litro. ¿Por qué? Porque la regulación en México, la norma 123 ECOL, te dice que el máximo permisible para pinturas arquitectónicas disolventes es de 450. Entonces, si nosotros logramos empezar a formular con emulsiones que tienen por debajo de 100 gramos por litro, pues nos da un cierto margen para poder utilizar otros materiales, y a la hora de sacar los VOCs de mi pintura, pues que no sobrepase los 450. Y la parte de formaldehído, ya prácticamente no se usa, espero que ya no se use, pero todo lo que es formaldehído o cualquier sustancia química que en su proceso, en su reacción, libere formaldehído, también debe de estar completamente restringido. En cuanto a tendencias, ya vimos que hay que quitar. Ahora vamos a ver con qué lo podemos sustituir, que eso es lo complicado, ¿no? Ahí es donde entramos en el dilema de, pues no puedo, no hay manera, entonces pues yo sigo trabajando con APOs, sigo trabajando con DBP, porque no encuentro alternativas. Dentro de las alternativas vemos que cada vez están más fuera del mercado, están saliendo todo lo que es APOs y están entrando algunos sustitutos que funcionan similares, incluso algunos tienen mejor funcionamiento en cuanto a características y desempeño. Normalmente los APOs, ¿para qué los usamos nosotros en la emulsión o en la fabricación de pinturas? Es el humectante, ¿sale? Es un surfactante, es el humectante, es el que nos va a dar la oportunidad de humectar bien todo el sistema de cargas y hacerlo estable durante todo el tiempo que vaya a durar la pintura.
Entonces necesitamos utilizar, sabemos que los APOs es lo mejor que hay en cuanto a funcionalidad. Sin embargo, por las restricciones, pues necesitamos buscar algunas alternativas. Tenemos alcoholes etoxilados, el lauril sulfato de sodio, el ácido bencel sulfónico y algunos complejos de sal de sodio. Son algunas alternativas, hay más, pero las más comunes serían estas, las alternativas para sustituir la parte de APOs. Y los plastificantes también. Hay que sacarlos, hay que eliminarlos, tanto de la emulsión como de las materias primas que ocupamos para nuestras fabricaciones. Sabemos que los plastificantes, y más los plastificantes de ftalato, nos dan muy buenas propiedades. Nos ayudan mucho a flexibilidades, a adherencias, a resistencias, a elongaciones, ¿sí? Pero cada vez están más restringidos el uso de ftalatos. ¿Cómo los podemos sustituir? Con plastificantes poliméricos y oligómeros, algunos citratos, polialcoholes, glicerinas, tritilenglicol, algunos benzoatos y algunas soyas modificadas. Vemos que son las tendencias para migrar del uso de ftalatos y obtener propiedades similares y que nuestras formulaciones, nuestras pinturas o impermeabilizantes tengan comportamientos similares. Y bueno, finalmente, la parte de la sustitución de materias primas es importante, sin embargo, hay que considerar algo muy importante que es la sustentabilidad. No necesitamos un producto que al final de cuentas tenga las propiedades ecológicas, que tenga un impacto social también, pero que también sea económico. Si hace muchos años hablar de un producto ecológico era hablar de un producto muy caro, era hablar de materias primas de un costo muy elevado. Actualmente ya las tecnologías han avanzado, los productos han mejorado, no vamos a llegar a los costos que manejamos regularmente con las pinturas convencionales. Sí hay un incremento, pero estamos dando una mejora en cuanto a la parte ecológica. Entonces, si tenemos la parte ecológica, la parte social y económica, pues vamos a lograr un equilibrio y vamos a hacer que el producto sea sustentable. Aparte de la sustitución en cuanto a materias primas, pues también la tecnología tiene que ver. Se tiene que trabajar con uso de monómeros funcionales. Normalmente un polímero, un copolímero siempre ha estado formado por dos monómeros, ¿no? Vinilo, acrílico, estireno, acrílico, acrílico 100%. Ahora no, ahora lo que buscamos es meterle un tercer monómero, un monómero que sea funcional y que nos ayude a obtener propiedades que podríamos obtener metiéndole algún coalescente o algún catalizador o algún agente de reticulación sin necesidad de usarlo y que la misma emulsión por sí nos dé esa propiedad. La modificación de la cadena polimérica, mientras el tamaño, el peso molecular de la cadena sea más pequeño, también es menos riesgoso para nosotros y ocupa menos espacio en nuestra formulación. Y finalmente algo que no es nuevo, pero en México se está trabajando recién, que es la tecnología Core Shell. Sí, la tecnología Core Shell es, normalmente nosotros hacemos un polímero lineal. Hacemos un polímero lineal, la emulsión viene en micelas, y esas micelas, una vez que se va por el agua, se juntan esas micelas y se forma la película. Cuando hablamos de tecnología Core Shell, lo que hacemos es formar un polímero y lo envolvemos con otro polímero. Entonces, ¿qué logramos con eso? Obtenemos un polímero duro en el interior y obtenemos un polímero suave en el exterior. Eso nos va a ayudar a mejorar la parte de coalescencia, nos va a ayudar a bajar las TGs, nos va a ayudar a modificar las temperaturas de formación de película para que a la hora de formular tengamos menos necesidad de usar algunos solventes que nos aumentan los VOCs. ¿Vale? Entonces la tecnología Core Shell es eso, es hacer un polímero y envolverlo con otro polímero. Regularmente el polímero duro va adentro y el polímero suave afuera. El polímero duro me va a dar las resistencias al exterior, la durabilidad, la resistencia al frote, y el polímero suave me va a dar la parte de la formación de película fácil, ¿vale? Y el brillo nos va a dar. Entonces esa es la tecnología Core Shell. Nosotros vamos a presentar unos productos que tenemos ya con esa tecnología. Y bueno, finalmente vamos a entrar en tema de las emulsiones de WIN. Vamos a presentar 5 emulsiones que tenemos ya, versiones ecológicas para la parte de pinturas arquitectónicas. Todas las, si están acostumbrados a la nomenclatura de WIN, todas nuestras resinas traen una W, ¿no?
Cuando la resina o el producto que ustedes estén viendo traiga una WE, estamos hablando de que es una versión ecológica, para que lo identifiquen de esa manera. Comenzamos con la primera, WE616M. Esta resina es una resina vinil acrílica, es una resina que viene al 55% de sólidos, pHs regulares, normales a lo de una vinil acrílica, de 4 a 5, viscosidades que van de los 1000 a los 2000 CPs y lo más importante que hay que considerar para saber utilizar o recomendar o ocupar una resina, la TG y la temperatura mínima de formación de película. Son dos de los aspectos que muchos de los formuladores no toman en cuenta, pero son de las características más importantes en la emulsión. Si nosotros sabemos cuál es la TG y la temperatura de formación de película de la emulsión que yo voy a ocupar, aparte de saber la naturaleza, si es vinil acrílica o estirena acrílica, lo que me va a ayudar es saber qué cantidad de coalescente voy a ocupar. Si la resina que estoy ocupando es muy dura o es muy suave, si tiene elongación, si se parte, se quiebra, si tiene buena adherencia, si tiene buena resistencia, si la puedo ocupar como un esmalte, si la puedo ocupar como un impermeabilizante, si la puedo ocupar como pintura arquitectónica. Entonces, esta resina es una vinil acrílica y su temperatura de formación de película es de 9 y su TG es de 11. Quiere decir que por arriba de los 11 grados centígrados, la película se forma solita. No necesito agregar ningún tipo de coalescente. Entonces, la demanda de coalescente que ocupo para formular mis pinturas con esta resina es baja. Estamos hablando de un 3%, 2% sobre sólidos de resina para lograr que forme película. Dentro de sus propiedades importantes es que tiene excelente resistencia a la abrasión. Es una resina que tú la usas para tener alta resistencia a la abrasión, haces pruebas de lavabilidad y con esta tienes hasta arriba de 10,000 ciclos de resistencia a la lavabilidad. Resistencia al ensuciamiento, al no demandar tanto coalescente, cuando la demanda de coalescente es bajo, ¿qué usamos como coalescente regularmente? Texanol. El texanol es bueno, pero en exceso es fatal, es veneno. ¿Por qué? Porque me deja TAC residual. Me va a dar un brillo aparente, que ese brillo aparente va a desaparecer de manera pronta, pero me va a dejar TAC residual. Me va a dejar la película suave. Y al dejarme la película tactosa, con ese TAC residual, va a tener mucho ensuciamiento. ¿Sale? Entonces, por la demanda de coalescente que tenemos, que es muy baja, pues tiene muy buena resistencia al ensuciamiento. La retención del color. Algo importante, incluso hace un par de años que hubo la escasez de vinilo, trataron muchos de ustedes, muchos de los fabricantes, de migrar al estireno, porque no había vinil acrílicas. El solo hecho de cambiar de una naturaleza química a otra, la mayoría de ustedes o de los fabricantes ya usan sistemas tintométricos. La retención del color, la aceptación del color es básica. Y creemos, o muchos pensamos, que la resina no tiene nada que ver. Al contrario, el tamaño de partícula, la distribución de la partícula, es la que nos va a ayudar a retener y a mantener el color estable. Entonces, esta resina tiene muy buena retención de color, se puede trabajar muy bien con sistemas tintométricos. La aceptación de cargas también es muy importante. La aceptación de cargas me va a decir qué puedo fabricar con esta resina. ¿Qué calidad de pintura puedo hacer? Puedo fabricar PVCs bajos, medios o altos. Mientras más alta sea la aceptación de cargas, puedo yo hacer PVCs de 80, de 85, de 90, con resina disponible para tener cierta resistencia a la abrasión. Sí, normalmente cuando trabajamos a PVCs de 80, de 90, la cantidad de resina es muy poca y se la come totalmente la carga, la absorbe totalmente la carga. Entonces no me queda resina disponible. Es cuando nosotros aplicamos y después de seco pasamos y nos manchamos, ¿no? Se calea, porque no hay resina disponible, porque la aceptación de cargas de la resina es muy baja. Esta resina tiene una aceptación de cargas alrededor de los 300%. Quiere decir que por cada 100 gramos de resina le puedo meter hasta 300 gramos de carbonato. Y todavía tengo un producto fluido. Y a pesar de ser vinil acrílica, es una de las resinas que más brillo tiene a PVCs bajos. PVCs arriba entre 25 y 35, obtenemos brillos entre los 30 a los 45 unidades de brillo a 60 grados. La 692M es una resina estirena acrílica, es una resina de 50% de sólidos,
pH de 8.5 a 9.5, viscosidades bajas y temperatura de formación de película ITG más alta que la vinila acrílica. Siempre que hablamos de estireno, regularmente hablamos de resinas duras, ¿vale? Pero la ventaja que tiene es que tiene muy buenas resistencias a la alcalinidad, resistencia a la fluorescencia, resistencia al encharcamiento o al blister. Puedo aplicar una pintura donde haya contenido de agua, donde haya inundaciones, donde se almacene agua, no se va a ampollar, no se va a desprender, porque tiene muy buena resistencia al encharcamiento. Alta aceptación de cargas, de hecho, esta es una de las resinas que tiene más aceptación de cargas, anda alrededor de los 380. Quiere decir que con esta puedo fabricar pinturas muy económicas, de muy alto PVC, con muy buena resistencia incluso al exterior. Además de, por su excelente desempeño, su alta aceptación de cargas y su bajo amarillamiento, a pesar de ser estirena acrílica, estamos acostumbrados, o la idea que tenemos es que si es estireno, amarillea. No la puedo aplicar al exterior, porque con los rayos UV se va a amarillar. Esta 692 no tiene ese problema, no se amarilla, la podemos, incluso se desarrolló para el mercado del Caribe, que son altas temperaturas, alta concentración de rayos UV y no presenta amarillamiento al exterior. Y por la aceptación de cargas tan alta que tiene y su buena adherencia y resistencia al encharcamiento, podemos formular adhesivos para la construcción. Podemos formular pegazulejos, podemos formular adhesivos de contacto, bueno, no de contacto, adhesivos blancos con cargas y de altos sólidos, hasta 60, 70% de sólidos, y la resina soporta esa carga y queda muy buena la parte de la adherencia. La cantidad de coalescente sí es un poquito más alta, estamos hablando de un 6-7% sobre sólidos de resina, porque la resina pues de entrada ya tiene una TG más alta, ¿no? Y es dura. La siguiente es la W694M, también es estirena acrílica. A diferencia de la anterior, esta tiene la peculiaridad de que tiene un tamaño de partícula muy pequeño. Esta resina, si la vemos aplicada sobre vidrio, tiene una coloración azulosa. El tamaño de partícula es muy pequeño, es por debajo de los 90 nanómetros. Es decir, que con esta puedo fabricar y formular pinturas satinadas, pinturas de alto satín, a pesar de ser estirena acrílica. Tiene muy buena resistencia a la alcalinidad y a la fluorescencia, e incluso por su resistencia que tiene, la podemos vender o la podemos usar para formular selladores antisalitre. Los selladores reforzados, los selladores que recomendamos para zonas costeras, para zonas de alta humedad, de alta alcalinidad, con esta emulsión la podemos formular. La aceptación de cargas también es alta, alrededor de los 350. Viene al 50% de sólidos y viscosidades de 9.000 a 14.000. Es un poco más suave que la anterior. La demanda de coalescente es menor, alrededor de un 5% de coalescente sobre sólidos de resina. Pasamos a las acrílicas. Tenemos la W607. Esta es una acrílica 100%. Muy buena resistencia al exterior, es acrílica. Formulamos pinturas de PVC bajo y medio. ¿Podemos formular PVCs altos? Sí, pero es acrílica. Entonces de entrada el costo es alto y no es tan conveniente comercialmente fabricar emulsiones, pinturas acrílicas para interiores, ¿no? Regularmente lo que hacemos es formular vinil acrílicas o estirena acrílicas dependiendo de las condiciones de humedad. Viene al 46% de sólidos, pHs alcalinos, viscosidades de 500 a 1500 y una de sus ventajas es que es suave. Tiene una temperatura de formación de película de 7 y una TG de 9 grados. La demanda de coalescente de esta resina es muy baja, menos del 3% sobre sólidos. Es decir, que yo puedo trabajar con baja demanda de coalescente y obtengo alto brillo y alta resistencia al exterior y excelente resistencia a la abrasión en seco y húmedo. Esta tiene mayor resistencia que una vinil acrílica por el hecho de ser 100% acrílica. Y tenemos ya una resina desarrollada con tecnología Coreshell. ¿Se acuerdan que les dije que la tecnología Coreshell era un polímero duro y después un polímero suave? Estas resinas tienen dos TGs, ¿sí? Tiene una TG de 50 y una TG de 105. Si yo quiero trabajar con una TG de 105, le tengo que poner forzosamente plastificante, porque la demanda de coalescente que me va a pedir es arriba del 30%. Entonces aquí ya tengo que usar plastificantes. Regularmente ese es el problema y el tope que tenemos cuando queremos desarrollar esmaltes base agua.
Cuando queremos desarrollar esmalte base de agua necesitamos una resina dura, porque necesitamos que tenga esa resistencia a la corrosión aditivada, ¿no? Con sus inhibidores. Pero siempre es la necesidad de que sea dura. Al ser dura tenemos que coalescerla demasiado, y si no, usar plastificantes. En este caso no, porque es una tecnología core shell. Quiere decir que la parte dura está adentro y la parte menos dura está afuera. A pesar de tener un ATG de 50 como la parte suave, la temperatura de formación de película es de 18 grados. Esta resina la puedo usar con un porcentaje de coalescente entre el 5 y el 7%. Y con eso logro una buena formación de película. Una vez que secó, queda bastante dura por la parte interna de la resina y puedo formular recubrimientos de alta resistencia, muy buena retención de brillo, alta dureza por la parte de la ATG. Y con esta, aparte de formular pinturas arquitectónicas, la puedo ocupar para la formulación de productos para madera, para metal y para concreto. Alta resistencia al ensuciamiento y a la prueba de bloqueo. Y la prueba de bloqueo se hace regularmente en pinturas o en la parte de madera o en la parte de metal, que es aplico dos caras, las empalmo, les pongo un peso, pongo temperatura, dejo que baje la temperatura, que se atemperice, las separo. Si se pegan, no tiene esa resistencia al bloqueo. Esta resina sí la tiene porque es una resina que al final de cuentas es dura, ¿no? Tiene una ATG muy alta. Y en la parte de impermeabilizantes elastoméricos, pues también tenemos la parte de las resinas ecológicas. Vamos con la WE613M, es una resina al 48% de sólidos, pH de 8.5 a 9.5, viscosidades de 150 a 450, y una vez más, la temperatura mínima de formación de película es menor a 0, y la TG es de 3 grados. ¿Sí? Es la diferencia entre una estirena acrílica dura para una pintura arquitectónica, una estirena acrílica para hacer recubrimientos para metal, a una estirena acrílica para la parte de impermeabilizantes. Debo de tener, viendo estos valores, ya puedo identificar para qué uso, qué uso le voy a dar. Si es una resina de alta elongación, muy baja absorción de agua, esta resina cumple con la norma 450 del 11 y con el método ACTM 6083. En cuanto a la parte de elongación, absorción de agua, permeabilidad, flexibilidad en frío y envejecimiento acelerado. Tiene muy alta aceptación de cargas. La mayoría de las resinas que se ocupan para impermeabilizantes deben tener alta aceptación de cargas, porque estamos fabricando productos con alto contenido de carbonatos, o caolines, o bentonitas. ¿Sí? Entonces son cargas que absorben mucho, que tienen una absorción de aceite muy alta. Entonces, al tener absorción de aceite alta, necesito que la resina humecte muy bien las cargas y que no se la vaya a comer completamente a la hora de hacer la pintura o el impermeabilizante, porque al final cuando yo aplico, pues lo que yo intento es que me quede una película plástica y elástica. ¿Sí? Entonces, normalmente las resinas que se ocupan para impermeabilizantes deben de tener alta aceptación de cargas. Y tiene muy buena adherencia a diferentes sustratos. A pesar de que se desarrolló como una resina para impermeabilizantes elastoméricos para concreto, tiene muy buena adherencia a lámina galvanizada, aluminio y acero de carbono. Entonces, techos que sean de lámina o de aluminio, podemos impermeabilizar con esta y tiene muy buena adherencia. La WE608M, igual estirena acrílica, pero esta viene a más sólidos, viene al 55% de sólidos y todavía es más suave que la anterior. Sí, tiene una ATG de menos 8 grados, quiere decir que todavía es más suave y quiere decir que es más elástica todavía. Pero la diferencia que tiene es que no por ser elástica, quiere decir que sea muy buena. ¿Sí? Debe de ser elástica, pero también debe de tener cierta memoria. Que si yo la estiro, cuando la suelto, puede regresar a su estado original. Esta resina tiene esta peculiaridad, que presenta buena memoria. Tiene excelente resistencia a la intemperie y excelente resistencia al encharcamiento. Regularmente, cuando impermeabilizamos un techo, siempre hay recovecos. Normalmente las losas no están bien hechas, o los techos de aluminio siempre tienen imperfecciones y se acumula el agua cuando llueve. Esa agua que se acumula regularmente siempre bota el impermeabilizante, lo ampolla. Cuando formulamos con esta resina, evitamos ese problema. Tiene muy buena resistencia al encharcamiento, alta elongación y excelente tensión. Igual, tiene muy buena adherencia
aparte de concreto, acero de carbón, aluminio, a madera y la parte del concreto, el mamposteo. Vamos a las acrílicas. La WS115M es acrílica 100%, 50% de sólidos, pHs de 8 a 9, viscosidades de 500 a 1000 y también es bastante suave. Tiene un ATG de menos 8. Alta aceptación de cargas, excelente resistencia al sangrado sobre asfalto. Sí, normalmente en nuestras casas o en la Ciudad de México se acostumbra mucho a pintar, a impermeabilizar con asfalto, con impermeabilizantes asfálticos, y para darle mantenimiento le aplican un elastomérico encima. Cuando aplicas un elastomérico, la recomendación es nunca mezclarlos. O aplicas siempre asfalto o aplicas siempre acrílico o elastomérico. No son compatibles. Siempre hay ese bloqueo y ese sangrado. Obviamente cuando aplicamos un impermeabilizante elastomérico sobre una superficie asfáltica, sangran los aceites del asfalto, botan a la pintura y se migra toda la parte del asfalto. Esta no. Cuando formulamos con WS115 tiene muy buena resistencia al asfalto, incluso al asfalto caliente. Regularmente la prueba se hace en caliente porque el asfalto cuando se calienta es cuando migran la parte de los aceites. Excelente resistencia a la intemperie, baja absorción de agua y con esta podemos formular ya impermeabilizantes arriba de los 10 años. Con las otras dos podemos hacer impermeabilizantes 3, 5, 7 años. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos o cómo sabemos que un imper es 3, 5, 7 o 10? Regularmente tenemos la idea que mientras más resina tenga, es de mayor durabilidad, ¿no? Pues hay un tope. Una estirena acrílica no podemos poner más de un 45% en peso total y con eso obtenemos un imper de 7 años. Decimos, vamos a hacer una de 10 con estirena acrílica, vamos a meterle 60% de resina. Al final de cuentas ya no estás generando esa propiedad de cubriente, porque meterle 60% de resina quiere decir que tienes que bajar sólidos. ¿Sí? Los productos comerciales se venden en un 45, 48% de sólidos totales. Entonces lo que hacemos es migrar y migramos a una 100% acrílica y con esa ya podemos formular impermeabilizantes de 10 años. Y también tenemos la WE671. Esta resina es diseñada para formular ya impermeabilizantes de hasta 15 años y tiene una ATG todavía más baja, una ATG todavía más suave, es una ATG de menos 35. Si alguno está familiarizado con la parte de emulsiones sensitivos a la presión, los sensitivos a la presión son las emulsiones que se ocupan para hacer la cinta adhesiva o el masking tape, todas esas que siempre están pegajosas. Normalmente tienen TGs a estos niveles, de menos 35, menos 40, menos 50, porque siempre están pegajosas. ¿Sí? La diferencia es que esta tiene menos 35, se puede formular impermeabilizantes acrílicos y tiene una de sus propiedades importantes que es adherencia sobre espuma de poliuretano. Esta se desarrolló para el mercado americano porque la mayoría de las casas en Estados Unidos están hechas de madera y le meten una espuma de poliuretano y luego tienen que recubrir esa espuma de poliuretano. Entonces, para darle ese recubrimiento, desarrollamos esta WE671 que por su baja TG tiene muy buena adherencia incluso sobre superficies prácticamente sin poro, ¿no? La espuma de poliuretano no tiene poro prácticamente, entonces es muy complicado tener una adherencia sobre algo que no tiene porosidad. Entonces con esta podemos hacer esa formulación, ¿no? Baja absorción de agua, excelente resistencia a la intemperie, muy alta elongación con memoria, igual a 608, que la podemos estirar. Normalmente la elongación de esta resina anda alrededor de los 500, 550%, y una vez que nosotros la soltamos, regresa a su estado original. Y podemos, como les decía, formular impermeabilizantes elastoméricos de hasta 15 años. Y bueno, finalmente, la intención de la plática era presentarles el portafolio que tenemos como tal de WIN. Sin embargo, la parte de los sustitutos de nonilfenoles, los sustitutos de plastificantes, no solo son para la emulsión, ¿sí? También es un apoyo para toda la parte, toda la parte de formulación. Ustedes ocupan humectantes, ocupan plastificantes, ocupan productos de alto VOC, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar un producto de alto VOC? Aquel compuesto que tiene menos de 12 átomos de carbono y que tiene una presión atmosférica de 0.01 kilopascales. ¿Sale? ¿Cuáles son? Metanol, etanol, N-propanol, gileno, tolueno. ¿Sí? Esos son los de alto contenido de VOC. Si tienen alguna duda sobre qué producto están ocupando que pueda contener VOCs,
se van a la regulación americana de la CFR y ahí vienen las sustancias exentas. Por ejemplo, el texanol. El texanol no está considerado como VOC, ¿vale? Entonces lo podemos ocupar, salvo que haya alguna otra regulación, pero por la parte de VOC no está considerado como tal. Entonces la intención es presentarles el desarrollo que tenemos en WIN de emulsiones ecológicas, pero también poder ayudarles a ustedes a tener alternativas de sustitutos de sus materias primas que ocupan junto con la emulsión para tener productos realmente ecológicos. ¿Vale? Pues sin más que agregar, les agradezco la atención, les agradezco que estén aquí y la parte de preguntas, por favor. Agradecemos al ingeniero Luis Alberto Escobar por su excelente presentación, que será de mucha ayuda para nuestros asistentes. Entramos al área de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Podemos mezclar resinas? Sí, pero no. Se puede mezclar regularmente mezclas acrílicas con vinilacrílicas. Lo que nunca puedes hacer es mezclar vinilacrílicas con estirena acrílicas. El estireno y el vinilo no son amigos, no se llevan. ¿Sí? Ahí me va a decir, sí lo hago, siempre lo he hecho y no pasa nada, pero está mal. ¿Sí? Químicamente no se lleva el estireno con el vinilo. Entonces, acrílicas con vinilacrílicas se puede. Pero estirena acrílicas con vinilacrílicas no hay manera. Acrílicas con estirena acrílicas también se puede hacer la mezcla. Sin embargo, creo que tenemos la gama o la variedad de productos para no ser necesario hacer mezclas, ¿no? Tenemos desde TGs muy altas hasta TGs muy bajas, ¿no? Hay variedad para no estar teniendo la necesidad de hacer esas mezclas, ¿no? Regularmente siempre debemos ser puntuales con lo que estamos agregando, porque cuando hay un problema, si nosotros metemos 2 o 3 resinas, nunca vamos a saber cuál fue la del problema. Entonces, lo ideal es trabajar con una sola. Sí se pueden mezclar, excepto estirena acrílicas con vinilacrílicas. Ok. Preguntan también que si la resina que presentaste para impermeabilizante sirve para pegamento en cinta adhesiva. No, la última, quiero pensar la 671. Tiene una TG muy baja, tiene una TG de menos 35. Sin embargo, ya al ser sensitivos a la presión, estamos hablando de otro tipo de humectantes, otro tipo de tensoactivos, otro tipo de surfactantes, emulsificantes que nos van a ayudar a tener adherencia sobre el BOPP, ¿no? Esta resina es buena, tiene muy buena adherencia a poliuretano, pero no se puede ocupar para hacer cintas adhesivas. Ok. En la aplicación sobre metal, ¿tienen resistencia para generar el flash rust? No, ninguna resina tiene resistencia al flash rust. Siempre que formulamos, tenemos que aditivarla. Tenemos que meterle un inhibidor de flash rust. La resina, recordemos que es agua. Prácticamente la mitad de la emulsión es agua. Contacto directo con el metal, se flashea. Y empiezan a salir los puntitos de óxido o de plano se pone amarilla completamente. No hay resina que te dé la resistencia al flash rust. Se tiene que aditivar, pero la emulsión tiene que ser compatible con el inhibidor y tiene que ser estable. Eso sí, las resinas son muy estables y son compatibles con los aditivos inhibidores de corrosión. Ok. Y por último, si tienes información para cuándo entran en México las regulaciones. No, seguimos trabajando. Estamos dentro de los grupos de trabajo del instituto de zona centro y zona norte. También con la parte de ANAFAPID, se está trabajando con las normas, pero en realidad no hay todavía una fecha específica, ni la exigencia, ¿no? Desafortunadamente nuestro gobierno y la gente que nos rige no nos exige, ¿no? A final de cuentas, porque esto es por exigencia, ¿no? Es por exigencia de la misma legislación. Entonces, si no existe la exigencia, pues también nosotros no le buscamos el modo de hacerlo más amigable al ambiente, ¿no? Pero ahí está, las opciones están, las pruebas están, cualquier prueba que necesiten, cualquier fórmula orientativa, fórmula de arranque que ustedes ocupen, directamente con PIOSA o directamente con WIN, los podemos asesorar y ayudar. Igual, si ustedes quieren formular un producto ecológico, sí, la resina es importante, sí, la resina es base, prácticamente es de un 30 a un 50% de la formulación, pero evitemos ponerle algo que vaya a afectar la parte ecológica. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre qué aditivo, cómo puedo sustituir uno u otro producto,
con todo gusto acérquense a los amigos de Piosa o directamente con nosotros y con todo gusto los asesoramos. Pues si no hay más preguntas, agradecerles a todos la atención, el tiempo y la amabilidad de estar aquí con nosotros. Agradecemos la participación de todos ustedes y en especial el patrocinio de la compañía Wind de México y Piosa para la realización de esta extraordinaria conferencia. Licenciado. Agradecemos mucho al ingeniero Luis Alberto por esta conferencia. El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, otorga el presente reconocimiento a Luis Alberto Escobar Saucedo, gerente de servicio técnico de Wind de México Productos Químicos. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.